Buen día con todos. A continuación se va a hacer una presentación del muestreo de riesgos por exposición a contaminantes químicos usando la norma UNE E698 del año 2019, elaborado por Edwin Hernán Pacaway. La norma 689 es una estrategia descrita en esta norma. Proporciona un procedimiento para resolver el problema de la variabilidad y utilizar un número relativamente pequeño de mediciones para demostrar con un alto nivel de confianza que es improbable que los trabajadores estén expuestos a concentraciones que superen el valor del límite permisible. Como podemos ver, es una norma que me va a ayudar a regular los trabajos que tienden a tener un riesgo muy alto con contaminantes. Primero, nosotros tenemos que hacer la selección de los trabajadores a medir. Existen dos posibilidades: hacer un muestreo aleatorio dentro del total de trabajadores o dividir la población expuesta en un grupo de exposición similar. El muestreo aleatorio requiere un número relativamente grande de muestras y además presenta un riesgo considerable de que se puede pasar por alto pequeños subgrupos de personas. Por ello, el más recomendable para todos es dividir la población expuesta en grupos de exposición similar. Lo siguiente es la medición de exposición por inhalación de los agentes químicos y la estrategia para verificar la conformidad con los límites permisibles. Para ello, se hacen variaciones de mediciones por debajo del valor del límite, demostrando la manera fiable de confiabilidad. Esto depende en qué: ritmo del trabajo, proximidad a la fuente, corrientes de aire, condiciones ambientales, eficacia del sistema de control, hábitos del trabajador. Exposición en un lugar de trabajo. Esto comienza con una evaluación inicial de la exposición seguida de evaluaciones periódicas. La exposición inicial contempla las diferentes fases, que es la caracterización básica del lugar, la constitución del GES, la selección de un procedimiento de medida adecuado, la relación de las mediciones, la validación de los resultados de las mediciones de la exposición y los GES, la comparación de los resultados con los LP y el informe de resultados. Antes de realizar cualquier evaluación o medición, es esencial para un evaluador llevar a cabo una caracterización básica con el fin de recoger la información relevante sobre los factores de exposición. Algo a tomar muy en cuenta es lo siguiente: un especialista suficientemente formado y con experiencia en los principios de la higiene industrial y en las técnicas de medición para llevar a cabo la parte de la evaluación. Siempre la persona que va a ser encargado de hacer la medición tiene que ser un especialista en esta área. En síntesis, las medidas de gestión de riesgos pueden ser la caracterización básica, estrategias de muestreo, las mediciones, la valoración del resultado, que son cálculos, y la comparación de los resultados, donde nosotros podemos pretender y tener lo siguiente: es posible tomar una decisión, la prueba preliminar y el test estadístico. Etapas de la caracterización. Identificamos los agentes químicos, la peligrosidad, revisión de los factores de exposición, la magnitud, estimación de la exposición, conformidad con valores límites. Identificación de los agentes químicos. El listado de sustancias puede estar en la identificación de sus números, ya sea de su clase o de sus certificaciones, la toxicidad, el valor límite permisible, la exposición dérmica, exposición simultánea y las fichas de datos de seguridad. Esto puede estar en un análisis del proceso de operaciones, las materias primas y la experiencia profesional. 2. Hacemos la revisión de los factores de exposición: configuración, sistema, la carga, la actitud, la ordenanza. Todos estos puntos y el tiempo de exposición son los factores de exposición. La estimación de la exposición. Para eso hacemos mediciones por parámetros, comparaciones con otros lugares y mediciones en el caso de ser o no ser favorable. Un ejemplo: se establece un GES para 4 trabajadores que realizan desbaste de superficies de hormigón en edificios. Como medida de control, utilizan un sistema de extracción conectado a una máquina, como se puede ver en las diferentes gráficas. Primero, similar el perfil de exposición según la caracterización básica. Similitud y frecuencia en las tareas realizadas, similitud en material de proceso, y tenemos también
que el valor para el cuarzo es de 0,08 miligramos por metro cúbico, con una jornada de 8 horas, con un total de 45 a la semana. Ya. La sustancia, primero identificamos y hacemos la estrategia de procedimiento. El cuarzo, que es en las fracciones de cuarzo respirables. ¿Ya? El límite ponderado tiene que ser de 0,08 y el análisis de la muestra me da que tiene 10 por el filtro. La estrategia del procedimiento de muestreo. La muestra en base a la norma es fiable. La jornada, captar el volumen superficial para determinar la condición. El tiempo mínimo de muestreo tiene que ser 360 minutos. Con estos datos nosotros hacemos la selección del ciclón. La información obtenida es el proceso de caracterización básica, el tiempo mínimo de muestreo y el volumen, dándonos 1250 litros y una jornada laboral para esto, dándonos un resultado de caudal de muestreo de 3.5 y el tiempo mínimo de muestreo que tiene que ser 357 minutos. Ese es el resultado. Ya. Para los 4 trabajadores expuestos, el tiempo mínimo tenemos que tienen que tener una concentración como mínima de 0,6, 0,3, 0,03, 0,021. Esta en jornadas distintas con distintos trabajadores y hay que sumar a las fiables representativas. En una calculadora que se puede ver en el sistema para este tipo de exposiciones, simplemente nosotros ponemos la empresa, la actividad, la localización, cuántos trabajadores, de dónde a dónde van a trabajar y nos va a generar un resultado. En ese resultado ponemos las entradas de los datos, que es 0,08. Adicional a ello ponemos la exposición de los agentes y las comparativas que tenemos de que va a estar expuesto a 417 y una concentración de 0.06. Con los resultados inferiores nos da que el nivel de exposición es no decisión. No se puede tomar una decisión acerca de la conformidad de la exposición según las condiciones de conformidad establecidas por la prueba preliminar. Es necesario completar 3 mediciones hasta un total de 6 jornadas y aplicar el test estadístico. Ahora, hacemos la medición más la exposición del GES, que es el punto número 3. Ahí en la segunda nos da que es un nivel aceptable de exposición por la comparativa que hicimos anteriormente. Pero en esta tabla es la periodicidad de vigilancia ambiental según el nivel de riesgo. La calculadora nos ayuda a validar todos estos datos con una calculadora de D por probabilidad. Y conclusiones. La caracterización básica es la etapa fundamental para un correcto análisis de los factores de exposición. Es esencial que las mediciones sean representativas de la exposición de los trabajadores para una fiabilidad del diagnóstico de conformidad. El calculador es una herramienta facilitadora que dispone higiene ocupacional y no sustituye la interpretación del técnico. Esta sería mi exposición con todos. Muchas gracias.